Hola a todos, ¿qué tal? La semana noventera ya terminó, ya dejamos atrás las reseñas de cómics de esa época, tenéis todos los enlaces en comentarios, pero algunos de vosotros me habéis pedido que hiciera reseña de este cómic, este Pete. Y bueno, como lo tenía no a mano, pero era posible encontrarlo, aquí lo tenéis. Pete. Esto es un rara avis. Esto es un cómic que en España se publicó fuera de época y que incluso en Estados Unidos, cuando salió, dada su cadencia, dada la vagancia del autor, aunque el primer número salió en el 93, creo recordar, a España llegó mucho más tarde, en el 98. Pero dado que el autor pasaba hasta 6 meses entre número y número, digamos que salió fuera de época tanto en España como en Estados Unidos. Y digamos que tuvo un impacto muy grande al principio, pero se fue diluyendo rápidamente, por un lado por esa cadencia y por otro porque los gustos del público y el mercado habían cambiado y esto seguía siendo un cómic plenamente noventero de la primera época. Pero bueno, empezamos. Pete, ¿qué es Pete? Pete es una serie de Dale New, este señor que estáis viendo aquí, un autor que después de unos inicios en una editorial Aircel, que por cierto no conocía, cosas como Samurai, Dragon Force, pues dio el salto a Marvel y lo dio con un número a prueba en Knitman, una serie muy olvidada pero muy recomendable. Empieza como un G.I. y termina siendo una cosa de Morrison con drogas. Ya digo, muy recomendable. Tenéis vídeo de ella en el canal y enlace en comentarios, este de aquí. Después de ahí pasó directamente a Hulk, pero no en una etapa cualquiera, sino en el Hulk de Peter David, cuando ya le había cogido el pulso a la colección, cuando, bueno, los que estáis leyendo el Hulk de David, veréis que sus primeros números, en fin, era un David, no voy a decir primerizo, porque ya tenía experiencia, había guionizado Spider-Man, números sueltos y tal, pero prácticamente había saltado del departamento de ventas donde trabajaba a guionista a esta serie. Era su primera serie como guionista regular. Nadie la quería, nadie sabía qué hacer con Hulk, con el personaje, después de la espanta que John Byrne había dado. Y Peter David cogió el personaje y empezó a crear una serie interesante, una serie en la que todos los puntos que se habían dado con el personaje por diferentes autores fueron reunidos por él y creando, bueno, quizá la mejor etapa, no quizá la mejor etapa del personaje, aunque por supuesto no es una etapa perfecta porque dada la magnitud de la misma, muchísimos años, creo que solo los X-Men de Claremont le superan en número de años guionizados y porque casi a la mitad o al final de la misma tuvo un problema grave, depresión, su mujer le dejó, un golpe fuerte y eso afectó a su trabajo, que se nota mucho. Todo eso lo comentamos en el vídeo que le dedicamos a esa etapa, este de aquí, del que también tenéis reseña en el canal. Bueno, llega Dale New y por fin la colección se estabiliza gráficamente. Había tenido otros dibujantes antes, dibujantes no muy acertados, y aquí por fin hay una estabilidad gráfica y además con calidad. El nivel de dibujo que fue exhibiendo el canadiense poco a poco, número a número, es que asombroso. Verlo mes a mes debió ser increíble. Y aquí tenemos algunas de las mejores mini etapas de esa gran etapa de Peter David. Tenemos, por supuesto, la fusión de los dos Hulk, el salvaje verde y el inteligente y gris, en el Hulk que luego sería conocido como el Dr. Banner. La vuelta de Hulk a Las Vegas con esa, bueno, estética a los Rat Pack. La etapa del Panteón, los inicios de la misma, el crossover con Factor X, quizá los mejores números de la etapa, si no fuera porque esos corresponden a la etapa de Gary Frank, que vino un poco después. Tenéis también reseña de esa etapa aparte en este vídeo. Y bueno, después de ahí ya convertir en una superestrella, estamos a finales del 92. Jim Lee, Tom McFarlane, Rob Liefeld han dejado Marvel y se han formado su propia editorial Image y él es invitado a participar en ella. Hay que decir que este Dale New, el dibujante, era un hombre, bueno, que tenía otras inquietudes aparte del cómic. Era, bueno, le gustaban las motos,
la música, tenía su propio grupo, Full Bleed creo que se llamaba, y digamos que el cómic no era su prioridad, era una forma de ganar dinero, no voy a decir fácil, pero sí de ganar bastante dinero en aquella época, pero nunca fue alguien que vivió por y para el cómic. Así que tuvo el mérito de ser el primer dibujante al que invitaron después de los 6 grandes, digamos, de Lee, McFarlane, Liefeld, Valentino, Portacho y Silvestri, pues le invitaron a él, y de hecho cuando Portacho, que tenía su serie Wet Works a punto de sacar, de la que por cierto la semana que viene haremos vídeo, pues tuvo que dejar la editorial, renunciando a ser miembro de la junta directiva, digamos, por la enfermedad de su hermana que le hizo volver a su Filipinas natal. Le ofrecieron a Dale New ocupar su puesto y ser socio, que eso daba muchísimo dinero en la época. Imaginaos las ventas, los fans y el prestigio que tenía este tío en el momento. Él tuvo que declinar, ya que por problemas legales, tenía antecedentes criminales, no podía salir de Canadá, no podía viajar a Estados Unidos. Pero de todas formas su serie empezó a publicarse allí en Image. Empezó con un primer, no sé si llamarlo Ascan o... Bueno, en la primera aparición del personaje no se dio en la serie Pete, sino que se dio en los números de la serie Youngblood de Rob Liefeld. No sé si el 4 o el 5, había en esa grapa unas páginas extra en las que presentaba al personaje, esta especie de Hulk gris sin nariz, al niño al que protegía, y bueno, pues ya veis, un dibujo muy noventero, muy espectacular, tintas del propio autor que le daban un aspecto visual sucio y muy diferente, y la verdad es que visualmente sigue funcionando dentro de lo que es por supuesto un cómic noventero, sigue funcionando muy bien y aguanta mejor que otros de la época como Liefeld, por ejemplo. Esos números de Youngblood fueron reunidos a la edición española en este medio, digamos, antes del número 1, que luego se completaron con una historia corta de otro personaje. Bueno, estamos a principios del 93, sale este primer número y lo peta, se vende muchísimo. La gente, a pesar de que no explica mucho, pues la mezcla de, Hulk con esa estética de motero, esos homenajes a... esto es un puro homenaje a Terminator 2, los moteros que se encuentran con este tío desnudo, le intentan atacar y él, no solo los destroza, sino que les roba la ropa. Esto está sacado directamente de la película de Schwarzenegger. Y ya veis que el dibujo es muy espectacular, con unas tintas del propio autor sucio, muy bueno, y hoy día visualmente sigue funcionando muy bien. A nivel de guión, no sabemos nada todavía. Esto estaba guionizado por Brian Houghton, que no sonará, pero un tío que tuvo mucha importancia en la Image primigenia, ya que por un lado fue el encargado de hacer los diálogos, por llamarlo de alguna manera, de Youngblood y otras series del estudio Extreme de Liefeld, y también fue el encargado de diseñar el logo de Image. Este logo, la icónica I, fue obra suya, que por cierto esto luego se incorporó al uniforme de Invencible de Kirkman muchísimos años después, pero eso es otra historia. Como digo, el primer número arrasó y lo que nos presentaba era eso, el inicio de Terminator, una especie de monstruo a lo Hulk, con melenas a lo Heavy, y que se enfrentaba a unos moteros a los que destrozaba y que les robaba la ropa. Paralelamente, este niño que hemos visto en el número -1, vamos a llamar, que ya había tenido contacto con el monstruo en el metro y que había sido defendido de unos gángsters por él,
Tened en cuenta que estamos a principios de los 90 y en los 80 en la Nueva York, en las grandes ciudades de Estados Unidos, el crimen callejero, las bandas y tal eran un problema serio. Hay algunas fotos que podéis ver en el metro en Nueva York en los 80 y está lleno de pintadas, lleno de gente con la que tú no querrías cruzarte, y eso se refleja todavía en los guiones y en la interpretación de la ciudad en los cómics de principios de los 90. Como digo, el guión, por llamarlo de manera, de Houghton es muy sencillo. La llegada de este titán, la relación, todavía no sabemos, con este niño, un niño huérfano que es cuidado por su abuelo, un abuelo sobreprotector, y paralelamente hay la policía que se involucra en el caso. Han encontrado a los pandilleros destrozados y hay unas cámaras que han grabado a una especie de monstruo. La llegada de una nueva agente al cuerpo que se interesa especialmente por ese caso hace que sospechen a algunos de sus compañeros. Las últimas páginas nos trasladan al espacio, digamos, y allí nos dan breves pinceladas de una trama cósmica muy alejada de la trama terrenal y urbana del principio. Y esto es lo que nos daba el primer número, un primer número que, a pesar del guión bastante esquemático, prometía. Hubo que esperar 6 meses después, esto fue en enero del 93, y hasta el número 2, en junio, pasaron casi 6 meses. Y es que ya digo que el dibujante era muy vago, muy lento, no estaba especialmente interesado en el cómic, no era su pasión, la música y otras cosas ocupaban su tiempo. Aquí tenemos de nuevo dibujo de Dale New, pero a las tintas ya tenemos a Rubinstein y Scott Williams, que como veis dan lugar a un dibujo mucho más limpio. Quizá Williams es el entintador clásico de Jim Lee, y bueno, pues aquí tiende a limpiar los lápices de New, y creo que le hace perder personalidad. Es mucho más limpio todo, más claro, una línea más clara, pero esas manchas de tinta, ese entintado sucio se pierde, y creo que el dibujo pierde con ello también. Después de 6 meses la trama continúa prácticamente donde la habíamos dejado, y encontramos a unos ladrones a los que Pete se enfrenta. Ya veis, es Hulk sin nariz, no se comió mucho la cabeza. Muchas páginas splash page, muchas páginas que en su momento era lo que se llevaba. Y por otro lado tenemos a esa oficial de policía tratando de investigar qué ha pasado con los atracadores, y una incursión de alienígenas. De todo eso no nos explica mucho, es una trama de acción. Lo que sí queda claro es que hay una conexión entre este niño, este pequeño Timmy, y la bestia, que es una bestia que puede hablar, que puede comunicarse, que es inteligente, y que además tiene una especie de, no sé, conversación no lo sabemos tampoco, es algo o alguien que está dentro de él, que le guía, que le aconseja, que le trata de calmar. No sabemos. Esto me recuerda a una de las encarnaciones de Nova, no sé si fue el volumen 2 o 3, en la que Richard Rider, el único y original Nova, todo lo que venga después, en fin, rechacen copias, tenía dentro de sí la fuerza Nova de Shandar consciente, y le guiaba y le reprendía en fin, pues algo parecido a esto. El cómic, ya sabéis que se resuelve a base de acción, a base de páginas espectaculares, se lee muy rápido, en algunos aspectos parece un manga, un shonen, pero el dibujo sigue funcionando y funciona muy bien. Y los diseños de personajes, lo cafre que eran en aquel momento, hoy día hay mucho más gore y mucha más violencia explícita en el cómic, pero a principios de los 90 esto no se veía fácilmente en un cómic Marvel o DC. Y las ventas iban acompañando.
Paralelamente, en las últimas páginas, como en el primer número, hay unas páginas que se dedican a esa trama cósmica y a un enemigo que parece que tiene cuentas pendientes que saldar con nuestro personaje. Hay también unas páginas, unos pin-up. Este de Sam Kidd es muy bueno. Y es que el personaje se volvió tan popular que de repente aparecía en prácticamente cualquier serie de Image. Fue una sobreabuso, sobresaturación de el personaje. Lo veíamos en series de Extreme, veíamos crossovers con otros personajes, veíamos hasta el punto de que el autor original, el propietario Dale New, se enfadó porque usaban a su personaje sin permiso directamente, sobre todo el ínclito Liefeld, y dejó la compañía muy enfadado, fundando su propia compañía Full Bleed. De hecho, algunos números de Deadly Duo, una serie muy olvidada de Eric Larsen, tuvieron que ser redibujados a toda prisa porque tenían como antagonista a Pete, y al final tuvieron que ponerle a otro, no sé. Bueno, la serie siguió, no sé si en este número o en este más adelante, en Full Bleed, la compañía creada por Dale New, y la cosa en cadencia no mejoró. Recordemos que la serie costó de 20 números, creo recordar, en Estados Unidos, y un par de especiales. En España solo se llegó a publicar 12, ¿vale? Pues de esos 20 números fueron desde el 2000, desde el 93 hasta el, no sé si el 2000 o el 99, casi toda la década para publicar apenas 20 números y un par de especiales. Ya veis que el hombre se lo tomó con calma, y eso hizo que el interés del público fuera disminuyendo, y también que su estética y lo que presentaba pues fuera pasando de moda. Recordamos que a finales de los 90, esto cuando llegó a España en el 98, estábamos en pleno Amerimanga. Los que no sepan qué es la Amerimanga pueden ver este vídeo que le dediqué a ese fenómeno, que básicamente fue, no voy a decir una influencia, sino porque tampoco fue algo más, no fue algo natural, digamos, fue algo de alguna manera artificial, en la que los editores y autores se dieron cuenta de que el manga estaba empezando a calar en el mercado americano y su estética, así que el anime sobre todo, así que una serie de dibujantes con características superficiales del manga pues empezaron a copar las listas de ventas. El más importante de ellos fue Madureira, que se hizo con el control de los X-Men y que luego creó esta serie Battle Chasers, de la que tenemos que hacer una reseña. Pero hubo muchos más. También estaba por allí Humberto Ramos y demás. Pero hombre, este hombre seguía lo suyo. En el número 3 pues descubrimos que Pete es una máquina de matar, pero con un corazoncito, y llevan de nuevo splash pages. El tío, no sé si por vagancia o porque era lo que pedía el aficionado del momento, te marcaba algunas que geniales, pero que podía sacar un póster de aquí, pero que a nivel de narrativo pues aportaban poco. Y nada, la trama de esa policía se va desarrollando, por supuesto es algo más de lo que parecía, y llegan el ser del espacio para ajustar cuentas. Descubrimos que Pete es un híbrido, algo creado como un arma de guerra por este ser, y que ha escapado de la Tierra buscando a este niño no vamos a dar spoilers, pero tienen una relación que comparten desde hace mucho tiempo y él está aquí para protegerlo. De hecho, hay una especie de unión psíquica entre ambos, y cuando el niño está en peligro, él lo siente. Y a partir de ahí, pues el siguiente número es el enfrentamiento definitivo con su creador, digamos. Los guiones siguen siendo a cargo de Brian Houghton, que se toma su tiempo, se lee muy rapidísimo. Esto es mejor leerlo del tirón porque una grapa te sabe prácticamente nada. Y por momentos vuelve a hacerse cargo de las tintas, pero más adelante veremos que utiliza muchos entintadores para ayudarle. Dibujo espectacular, si te gusta este tipo de dibujo, vale, pero en ese aspecto, sabiendo a lo que vas, no se le puede poner un pero. Quizá el abuso de splash pages, pero es que las hace bien.
Presentación de otros personajes, otros seres superpoderosos, otras organizaciones parapoliciales que controlan o tratan de controlar los super seres que hay en este mundo, más allá de Pete, y bueno, la lucha que ya estáis viendo. Vamos por el número 5 y aquí sigue con el guión de Houghton sobre argumento del New. Pues se amplía un poco el casting, esa agencia de la que ya os he hablado, que trata de, bueno, meter en cintura a los super seres y que centran su atención en Pete, mientras que toda su atención está centrada en el niño, en Tim, que después del enfrentamiento que ha habido con ese ser alienígena, pues ha quedado como en coma. Él se siente culpable, bla bla. Una pequeña trama de licántropos que no aporta mucho, y de nuevo splash pages, en fin. La serie, que en España llegó hasta el número 12 y que me extraña porque por un lado a nivel de guión es lo que es, está muy chulo como ensalada de hostias, pero es muy lento en desarrollar la historia. Que ojo, que se sigue desarrollando, llegamos a saber quién es Tim, qué relación tiene con Pete, cómo fue creado, el planeta de creación, por qué tiene esa relación con el niño. Otras tramas secundarias como la de la policía o el departamento de policía se olvidan rápido, se sustituye por este grupo superheroico. Y bueno, pues digamos que a partir de la altura del número 8, pues 8 o 9, se explica más o menos todo: quién es Pete, por qué llegó aquí, pues su relación con el niño, todo. Y así que si os cruzáis con esta serie, porque a veces, es muy raro, esta serie se saldó por Norma en un pack muy barato, que todavía se puede encontrar alguno por ahí, pero curiosamente lo venden ahora a precio de oro, el pack completo. Pero no hace falta realmente. Si te llama la atención la serie o si quieres simplemente tener algo de este dibujante, que luego hizo bastante poco más después de Pete, portadas, algún numerillo, no ha tenido una carrera larga en el mundo del cómic, ha hecho varios intentos de volver pero se ha quedado en nada. Si queréis tener algo de estilo mejor de este junto a Hulk, os hacéis con los 6, 7, 8, 9 números primero en los que se explica la historia principal y donde está el mejor dibujo, y ya con eso arreando. Porque ya digo, la serie de Norma se saldó. No, Norma, cuando algo no funciona, lo larga rápido. Y es que esto en su momento costaba 350 pesetas en el 98, 99. El cómic de Forum, que el equivalente, esto es un cómic de 24 páginas, que sí, le ponen un cartoncillo, pero bueno, 24 páginas, en algunos correos, en otros una splash page, una imagen de otro autor, pues todo eso te lo vendían a 125 pesetas más, casi €1 más de lo que costaba el resto de colecciones superheroicas de la época. Y es que esto era muy caro. Norma siempre ha sido la editorial más cara publicando superhéroes. Cuando luego se hizo con los derechos de Wildstorm, jibarizó, que eso es un crimen, hablando de cómics que tenían su principal interés en el dibujo, jibarizó esos tomos publicándolos a un precio de integral europeo. Y bueno, en fin, ¿para qué seguir? A partir de aquí, pues la serie trata de abrir otras tramas, trayendo personajes de la serie que ya hemos visto y centrando un poco más la atención en Tim, que hasta ese momento ha sido como, bueno, el McGuffin, pero que ha tenido poco interés. A partir de aquí, poco presencia en los guiones, quiero decir. Ha sido simplemente el niño al que proteger. A partir de aquí empiezan diferentes guionistas. Steve Gerber, que se nota lo bien que escribe este hombre, los diálogos, textos de apoyo, pero dura poco. Y luego tenemos este número de él, sí, pero si no recuerdo mal, a que a partir de aquí tenemos ya al propio New con dibujos del ínclito Dan Panosian, con tintas, que ya veis que cuando no se intinta él mismo el resultado es diferente para peor. No voy a decir malo, pero como la tinta sucia de este hombre, nada. Ya guioniza él solo. Y el último número que vimos aquí fue
este de guión y dibujo completo de él en su planeta de origen. En conjunto, pues una serie de su época que salió mucho más tarde de lo que habría debido salir y que tanto eso la ha penalizado tanto en Estados Unidos como en España. En España además tuvo el problema de que era mucho más cara que la serie estándar y que en el 98 la gente ya estaba a otras cosas, el noventerismo ya había pasado. En cualquier caso, por el dibujo, si te gusta este tipo de grafismo, si creciste en los 90, ¿sí? Pues merece la pena, al menos los 7 u 8 primeros números que, digamos, te explican el arco principal. Además de los 12 números, ya digo que salió este medio, que no aporta mucho, y luego salió uno más, una grapa más, que era un intento de expandir el universo con series de personajes periféricos que tampoco aporta absolutamente nada y que además no está dibujada por el propio guión y es un bajón gráfico. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.